pasado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Peinar, Sabiduría. perrito, peinar. Sobre todas las cosas que tenemos que adquirir, sabiduría. Sobre nuestras posesiones tenemos que tener inteligencia. ¿Qué haré el resto de mi vida? Es una pregunta importante a responder. Padres, ustedes deben de orientar básicamente en 3 cosas a sus hijos. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? ¿A qué me voy a dedicar? Casi a ningún perro le toca vivir como a Dini. Con tanta atención, yo le pongo mucha atención como si fuera mío. Y a los perros la gente nunca les pone tanta atención. Para acá. Nací cuando mamá tenía 43 años, estaba muy cansada. Ya había tenido 9 hijos anterior a mí, yo soy la número 10. Yo nací en el año 56 y cuando tenía 8 años, mamá se cansó de todo y abandonó el hogar, y papá también. Pero mamá, como yo era muy niña, entonces me dejó con mi hermana, que estaba casada y ya tenía varios hijos. Mi hermana no pudo como dedicarme el tiempo y el cariño que yo necesitaba en ese momento, porque me quedé sin mamá. Y para mí, mi madre era sumamente importante, lo primero en mi vida en ese momento. Y cuando ella me dejó con mi hermana no me pudo dedicar lo que debía dedicarme de tiempo. Entonces yo no le encontré sentido a la vida y pensé que quería irme con Dios. Entonces dejé de comer. Y mi hermana no le dio importancia a eso. Y luego me enfermé, me dio anemia, los huesos se descalcificaron y todas las secuelas que le dan a un niño que no se vuelve a alimentar. Entonces llegó mi hermano mayor, me llevó al hospital, me internaron y me volvieron a formar el estómago. Estuve un tiempo en silla de ruedas. Cuando se volvieron a calcificar los huesos, yo volví a caminar. Y cuando salí del hospital, no tenía casa. Entonces papá le pagó a una señora para que me cuidara y me llevó para donde la señora, y la señora fue excelente, yo pasé muy bien, me recuperé mucho donde la señora. Y en eso regresó mamá, pero cuando mamá regresó yo era otra persona, porque cuando salí del hospital yo tomé posición de mi vida. Y pensé que a partir de ahí yo me iba a cuidar sola y nadie me iba a hacer daño. Y vamos a respirar y vamos a estirar lo más que podemos hacia atrás, y lo que va a jalar es el muslo, ¿verdad? Entonces respiro, debe caer la cabeza. Y esto libera completamente el cuerpo. Y aquí yo estoy completamente sudando, ¿verdad? Porque esos ejercicios tan simples liberan toda la tensión del cuerpo. Es un dolor rico, para que la gente no se asuste. Y les voy a agregar uno. Les voy a agregar otro. Y ese también es acostados. Ustedes, no solamente es un dolor rico, es que el miedo es el causante de nuestras enfermedades. El miedo mal dirigido, el miedo neurótico. Entonces yo me dediqué a ser muy rebelde con ella. Y ella se dedicó a agredirme, a pegarme para doblegar mi comportamiento, pero no lo consiguió. Entonces yo me fui y le conté a mi maestra me llevó a su casa. Y me llevó a vivir a su casa y todo estaba muy bien, solo que su esposo me vio con malos ojos y quiso abusar de mí.
Entonces ya no, o sea, yo debía de irme de ahí, porque no podía poner una familia en conflicto diciéndole a ella lo que pasaba. Entonces yo una madrugada me fui cuando ellos no se dieron cuenta. Y en ese momento yo estaba ya en primer año del colegio nocturno. Entonces mi hermana habló con una señora que era una familia muy numerosa y me aceptaron para que fuera a ayudarles en algo. Cuando llegué ahí, la gente fue muy amable conmigo y me acogieron también como familia. Entonces yo ahí me estabilicé y viví 12 años. Un día de tantos vino una amiga y me dijo que ella, que si yo aceptaba que ella me diera X cantidad de dinero para mis gastos mensuales, que ella podía hacerlo. Y hasta la fecha ella me ayuda. Entonces ya yo me tranquilicé, ya dejé de correr y ir por todos lados buscando trabajo, que en todas partes decían lo mismo, que por la edad entonces no habían posibilidades. Inclusive eran unos trabajos donde yo iba ya con el nombramiento en mano. Y fíjate que no me, o sea, me rechazaban y yo podía, si yo quería yo me quedaba y salados. Pero yo nunca quise, porque a mí no me gusta estar en un lugar donde estoy casi que como a la fuerza. Ya había sabido yo lo que era tener jefes, y tener jefes es muy difícil. Es muy difícil en el caso mío, que yo fui una persona muy independiente, con muchas situaciones difíciles. Entonces para mí era difícil ajustarme a que una persona pagara mi tiempo y yo hiciera su voluntad solo porque me pagaba. Eso no me entraba a mí, la verdad. Entonces yo puse a pensar en que necesitaba hacer algo que me produjera dinero para vivir, pero que fuera mío, alguna cosa que yo pudiera hacer propia. Y me di cuenta de que lo que me gusta a mí es trabajar en belleza, pero en pedicure y en manicure. Después de eso yo tenía ese novio. Entonces él se graduó y se quiso casar conmigo. Pero él no era la persona con la que yo quería casarme. Porque estuvimos saliendo por 7 años y en 7 años se le conoce demasiado a una persona. Y en 7 años uno se da cuenta si esa es la persona que quiere para compartir el resto de su vida o no. Y resultó que no. No, él hacía muchas cosas que me molestaban y que él no iba a estar dispuesto a cambiar. Y yo tampoco iba a estar dispuesta a aceptar esas cosas para una vida en común. Entonces cuando terminó de estudiar quiso casarse, entonces yo pensé que era el momento de salir de su vida. Y lo hice, pero para hacerlo él entonces emprendió una persecución conmigo, inclusive hasta de amenazas. Entonces yo opté por irme del barrio, del lugar, totalmente al otro lado de la ciudad. Yo me considero una persona realizada. Hace unos días alguien me movió por dentro. Vino uno que fue compañero mío y me dijo que yo había perdido el tiempo, que no había hecho nada en la vida, que no me había casado, que no había tenido hijos, y que él en cambio se había casado 2 veces y tenía muchos hijos. Y me movió por dentro, en verdad. Yo hace muchos años, o sea, yo para superar todo esto que he mencionado, que me dañó mucho por dentro, necesité ayuda psicológica. Yo estuve en terapia por muchos años. Me costó muchos años de terapia asimilar lo de mi mamá. Y mi mamá murió en el año 2000. En marzo del año 2000 murió mi mamá. Para mí fue fuerte, me dolió. Pero no tanto porque casi que yo no me crié con ella. Pero la mamá siempre es la mamá y uno la ama a pesar de todo. Y sí me dolió,
pero me fue más fácil a lo mejor asimilarlo por no vivir con ella. Y ahora después yo me considero una persona realizada a pesar del comentario de que fue mi compañero. Cada quien en lo suyo, y yo creo que en lo mío yo he hecho muy bien el papel, porque la decisión mía cuando era niña y salí del hospital era cuidarme de que nadie me hiciera daño y vivir una vida positiva y decente. Ella es un schnauzer, cosa que la vida en verdad que le va dando las cosas en el camino a uno cuando uno las quiere. Cuando yo iba a domicilio en las casas tenían perritos schnauzer y a mí me parecían tan lindos, pero siempre los veía como algo imposible para mí, porque si yo vivía arrimada alquilando una habitación, apenas si podía vivir yo, por supuesto que no podía tener un perro. Y llegó la perrita a mi vida, la trajo mi sobrina, ella es Dinky. Y he sido todavía más feliz, yo era feliz, ya era feliz, pero con Dinky todavía soy más feliz, porque siento que tengo a alguien que depende de mí, a alguien que me quiere, a alguien que yo quiero, a alguien que me extraña, a alguien que yo extraño. Y es muy bonito, nadie pelea con nadie y somos felices juntas. He cambiado, soy feliz.